Buenos días chicos y chicas de secundaria. Hoy nos encontramos iniciando el último bimestre de nuestro año escolar. Espero se encuentren bien cuidándose en casa. Hoy veremos el cuento misterio y el propósito de la clase es aprender a escribir un cuento de misterio conociendo sus características y estructura. Para introducir el tema, lo primero que vamos a hacer es reflexionar respondiendo estas interrogantes. ¿Cuál es la parte que más te gusta de un cuento de misterio? A ver, puede ser el inicio, puede ser el desarrollo donde encontramos el suspenso en su máximo esplendor, o puede ser el desenlace o final, donde encontramos la solución a los conflictos destacados por un final inesperado. ¿Y por qué crees que los cuentos de misterio son más atractivos para los jóvenes como ustedes? Son muy atractivos, se nos hacen muy interesantes leer este tipo de cuentos, este tipo de novelas de misterio, ¿verdad? Ya que este desarrollo de pistas, de casualidades que nos presentan en el desarrollo de la trama, nos llama la atención. Ahora sí entremos al concepto, a la definición. Los cuentos de misterio son textos literarios breves que pertenecen al género épico narrativo. Llaman la atención por el manejo del suspenso y el final inesperado. Decimos que es un género épico narrativo porque en este caso es el autor el que presenta los hechos de forma objetiva, desarrolladas en un tiempo y un espacio determinado. El autor suele expresarse en medio de la narración. Además, este puede incluir unas descripciones, diálogos, pero presentándonos los hechos que ocurren sin dejarse llevar por los sentimientos o por su juicio crítico, sino que se dedica a narrar los sucesos. Y llaman la atención, miren, la respuesta a nuestra pregunta anterior, por el suspenso y el final inesperado. Nos mantiene en duda con distintas pistas que nos presenta en suspenso para al final no coincida con lo que estábamos esperando. Un final inesperado, un final sorpresa. Y este cuento que vamos a escribir, para que sea de misterio, tiene que presentar estas características: predominio de la función expresiva del lenguaje. Esta función, también llamada emotiva o sintomática, donde se expresan los sentimientos, deseos u opiniones del emisor y personajes, dan a conocer sus emociones, sus sentimientos, estados de ánimo. Además están escritos en prosa y se organizan en distintos párrafos. Recordemos que la prosa es una forma libre, natural del lenguaje, que no está sujeta al verso, su medida y cadencia. Existe la presencia de un narrador que da lugar a contarnos cómo es que van ocurriendo, desarrollándose los hechos. Y el misterio invita a descubrir qué ocurrirá. En este caso encontramos distintas pistas reales, otras falsas y razonables, fruto de una casualidad que hace maravillarnos con este efecto, el misterio, y mantenernos expectantes a lo que ocurrirá, descubrir su estructura. Este cuento misterio inicia con un título, el cual debe llamar la atención. Recordemos que el título es la parte más importante que nos va a invitar a la lectura. Es el nombre del cuento. Después continúa con un inicio, explica quién es el personaje, dónde sucede la acción, cuándo ocurre, qué es lo que sucede y por qué ocurre. Entonces el inicio responde a las 5 preguntas básicas: ¿quién?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿qué? Y ¿por qué? Es un párrafo de arranque que me da respuesta, me introduce al cuento. El nudo
Presentan los peligros que amenazan al protagonista o el suspenso producido por una frase que se repite o un enigma imposible de descifrar. Este ya viene a ser el desarrollo del cuento basado en el misterio, donde voy a encontrar suspenso, pistas, preguntas sin respuesta, casualidades, giros a la historia que no me permiten encontrar una respuesta clara a lo que está sucediendo, que es imposible de descifrar. Y por último, el desenlace. Es la última parte del cuento y también la más corta. Debe tener un final inesperado. A pesar de ser la parte más corta del cuento de misterio, es una de las partes más importantes que da respuesta a mi gran variedad de preguntas que me hacía en la parte del suspenso. En esta parte se atan los cabos que dan lugar a un final inesperado, a un final sorpresa. Y en esta última parte encontramos un cuento misterio con la estructura mencionada anteriormente. Vamos a leerla para poderla identificar. El entierro prematuro sería el título y lo que busca es despertar el interés en el lector, llamarnos la atención, invitarnos a la lectura. Después continuamos con el inicio, este párrafo introductorio que me responde a las 5 preguntas básicas. Me centra en el tema. Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, borrosos e indefinidos. ¿Quién podría decir dónde termina uno y dónde empieza el otro? Sabemos que hay enfermedades en las que se produce un cese total de las funciones aparentes de la vida. Y sin embargo, ese cese no es más que una suspensión, llamarlo por su nombre. Esto ocurrió en 1931 y entonces causó profunda impresión en todas las partes donde era tema de conversación. En este caso me explica qué es lo que sucede, me centra en un periodo de tiempo determinado en el año 1831, me explica dónde es que sucede y por qué sucede. Vamos por el nudo. El paciente, el señor Edward Stapleton, había muerto, aparentemente de fiebre tifoidea acompañada de unos síntomas anómalos que despertaron la curiosidad de sus médicos. Después de su aparente fallecimiento, se pidió a sus amigos la autorización para un examen post-mortem, autopsia, pero estos se negaron. Como sucede a menudo ante estas negativas, los médicos decidieron desenterrar el cuerpo y examinarlo a conciencia en privado. Fácilmente llegaron a un arreglo con uno de los numerosos grupos de ladrones de cadáveres que abundan en Londres, y la tercera noche después del entierro, el supuesto cadáver fue desenterrado de una tumba de 8 pies de profundidad y depositado en el quirófano de un hospital privado. Era ya tarde. Iba a amanecer y se creyó oportuno al fin proceder inmediatamente a la disección. Pero uno de los estudios tenía un deseo especial de experimentar una teoría propia e insistió en aplicar la batería de uno de los muslos pectorales. Tras realizar una tosca incisión, se estableció apresuradamente un contacto. Entonces el paciente, con un movimiento rápido pero nada convulsivo, se levantó de la mesa, caminó hacia el centro de la habitación, miró intranquilo a su alrededor unos instantes y entonces habló. Lo que dijo fue ininteligible, pero pronunció algunas palabras y silabeó claramente. Después de hablar, se cayó pesadamente al suelo. Vemos estos peligros, encontramos el suspenso en estos párrafos, donde nos narran los hechos que pusieron en peligro al personaje y nos dejan con esa intriga de saber qué es lo que ocurrió. Y por último tenemos el desenlace. Durante unos momentos todos se quedaron paralizados en el espanto, pero la urgencia del caso pronto les devolvió el ánimo.
Se vio que el señor Stapleton estaba vivo, aunque sin sentido. Después de administrarle éter, volvió en sí y rápidamente recobró la salud, retornando a la sociedad de sus amigos, a quienes, sin embargo, se les ocurrió toda noticia sobre la resurrección hasta que ya no se temía una recaída. Es de imaginar la maravilla de aquellos y su extasiado asombro. Este final no nos esperábamos después de que nos hablan de un cadáver donde todos lo esperaban muerto. ¿Cómo es que vemos este giro a la historia con un final inesperado después de todo el misterio con el que nos mantuvo desde el inicio hasta el nudo? Esta es una adaptación de uno de los cuentos de Edgar Allan Poe. Y eso sería toda nuestra sesión de la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. Ahora resolver sus actividades y nos encontramos en nuestra sesión vía Zoom de esta semana. Hasta la próxima.